Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Y había una unidad de Bolivia, Argentina, Chile. Si la industrialización del litio estaría en manos de estados, sería potencia mundial en temas de litio. Y sería una política de estado. Especialmente yo digo los trabajadores. En Bolivia el movimiento indígena, por herencia, por historia, somos anticolonialistas, por tanto antiimperialistas. Eso no puede estar en debate. Lo que queremos hacer no es muy distinto a lo que hizo Evo Morales en Bolivia. No es muy diferente. Es el control estratégico de los recursos naturales, es la política de tierra, techo y trabajo, que dialogamos con el Papa, que básicamente es una reforma agraria, una reforma urbana y una pluralidad en el sistema laboral para que estén los cooperativistas, esté el sector privado y esté el sector público con derechos laborales razonables. Evo Morales, Bolivia. Juan Grabois, Argentina. Ambos dirigentes participaron de un encuentro realizado en el auditorio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires en los últimos días de julio sobre litio y recursos naturales, y ese debate e intercambio político va a ser protagonista de este capítulo número 22 de esta temporada número 14 de Al Carajo, que acá estamos comenzando para recorrer América Latina y el Caribe con política, con noticias, información, música, cultura e historia de nuestros pueblos, como siempre a través de las voces de los y las protagonistas, dirigentes sociales, defensores de los derechos humanos, comunidades campesinas e indígenas, medios comunitarios, populares y alternativos, directamente desde los territorios, desde cada uno de los países de nuestra América Grande. Esa es la bitácora para este nuevo episodio. Lo hacemos con Mavi Sosa en los contenidos culturales, música, comidas y literatura. Juan Francisco Martínez Pería, historiador, docente de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, en la columna de historia, justamente. Y quien habla, Pablo Daniel Ovín, en la conducción, producción periodística y comunicación de este espacio, ciclo radiofónico, temporada 2023, que estamos transitando y que se emite en casi medio centenar de radios comunitarias, cooperativas, rurales y también emisoras universitarias y radios públicas de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay. Estamos también a través de nuestro propio canal de YouTube, Al Carajo Radio, plataforma desde la cual hacemos nuestras emisiones en vivo, que se replican por todas las radios que nos dan un lugar en sus grillas. Y además ahí, en el YouTube, está el archivo histórico de las emisiones pasadas, de todas las temporadas, con entrevistas, enlaces, reportes y contenidos diversos. Twitter, Facebook, Instagram son las redes sociales donde tenemos también lugar, con el nombre siempre del programa Al Carajo Radio.
Por allí intercambiamos comentarios, críticas y elogios con las audiencias de los distintos países a los que llegamos en esta militancia de comunicación alternativa y de contrainformación de lo que le pasa a nuestros pueblos, contado directamente desde y por los pueblos. Vamos a empezar la recorrida con los primeros títulos y su desarrollo informativo. Empezamos a trazar las líneas en el mapa para unir en este rato de radio toda la patria grande. Allá vamos. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al carajo. Las noticias de América. En Brasil, Lula revierte las políticas pro-armamentistas de Bolsonaro. A través de un decreto presidencial, el líder del Partido de los Trabajadores limitó el acceso a las armas en busca de la reducción de las muertes en hechos de violencia urbana. La medida reduce de 4 a 2 la cantidad de armas permitidas para fines de defensa personal y sus respectivas municiones y exige la demostración de efectiva necesidad para adquirirlas, entre otros puntos. Además, el mandatario instruyó a su ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flavio Dino, para el cierre de los clubes privados de tiro en todo el país, lugares desde los cuales, según muchas denuncias, surgieron las armas y muchos de los manifestantes que participaron de la toma del Palacio Planalto de enero en el intento de golpe de Estado contra el por entonces recién asumido gobierno. En cuanto a la liberación de compra de armas, que dejó como herencia a su antecesor Jair Bolsonaro, Lula consideró que sirvió para complacer al crimen organizado y a la gente que tiene dinero, y consideró que la sociedad brasileña necesita, a partir de ahora, vivir de forma civilizada, proponiendo entrar a la era de los libros y la era de la cultura, dejando atrás la era de la violencia y de las armas. Al carajo. En Ecuador, más de 30 muertos en una nueva revuelta carcelaria. El hecho ocurrió en la penitenciaría del Litoral de Guayaquil, donde se produjo un enfrentamiento entre reclusos pertenecientes a dos bandas delictivas. Según la información oficial, los protagonistas de la batalla intramuros fueron las organizaciones criminales denominadas Los Tiguerones y Los Lobos, tras una ruptura de un pacto que existía entre ambas para la represión de los incidentes que llevaron hasta la pérdida del control de la cárcel por parte de las autoridades penitenciarias. El gobierno nacional de Guillermo Lasso decretó el estado de excepción y envió 2.700 efectivos policiales y militares armados para intervenir en el lugar. En tanto, organizaciones de derechos humanos y familiares de los detenidos pidieron una investigación de cada una de las muertes y de la situación posterior de cada uno de los reclusos sobrevivientes, y además apuntaron a las fallidas políticas carcelarias del Estado por el crecimiento de los motines, enfrentamientos y matanzas reiteradas en distintos penales de Ecuador, ocurridos bajo la gestión del presidente Lasso, contabilizándose en total 14 masacres carcelarias en apenas 28 meses. Al carajo. En México, el gobierno de López Obrador insiste en su demanda a fabricantes de armas estadounidenses. La denuncia es por prácticas comerciales negligentes y exige a las empresas un pago de $15.000 millones como reparación por los daños causados a la población civil. La acusación responsabiliza a la industria armamentista norteamericana de haber llenado de pistolas y fusiles la región, permitiendo que grupos criminales accedan a su compra, con el consecuente aumento de la violencia, las muertes y la inseguridad que sufre la sociedad mexicana. La causa está radicada en una corte del estado de Massachusetts, a la que le exigen activar el proceso lo antes posible e iniciar la fase de producción de pruebas. En tanto, en su defensa, las corporaciones fabricantes rechazan la demanda, argumentando que las leyes estadounidenses las amparan para producir y para vender libremente y las eximen de las responsabilidades no solo a nivel nacional, sino también fuera de las fronteras. En paralelo, en la parte política, los gobiernos de ambos países se comprometieron formalmente, de manera conjunta, a combatir el tráfico ilícito de armas, mientras que el presidente norteamericano, Joe Biden, admitió que el flujo de miles de unidades cada año hacia México contribuye a la violencia a ambos lados de la frontera compartida. Al carajo. En República Dominicana condenan persecución y racismo contra migrantes haitianos.
Representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos acusaron al gobierno del presidente Luis Abinader de estar llevando adelante una campaña de odio a través de datos falsos y declaraciones estigmatizantes. Según los voceros del Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos, la propaganda oficial dominicana busca responsabilizar a los migrantes por la situación económica, la falta de trabajo e incluso por la inseguridad. En ese sentido, desmintieron estadísticas que alegan un supuesto crecimiento del flujo de ciudadanos del país vecino y que mujeres embarazadas, llegadas de Haití, estén ocupando una buena proporción del presupuesto nacional de salud del Estado dominicano. Asimismo, denunciaron maltratos y violaciones a derechos humanos por parte de la policía y las autoridades migratorias en los centros de detención, rechazaron las deportaciones masivas y violatorias del debido proceso y exigieron que se ponga fin a las prácticas discriminatorias y racistas, advirtiendo que en República Dominicana se está generando un apartheid en el seno de la sociedad. Nosotras, desde las organizaciones y coaliciones antirracistas y de derechos humanos, condenamos la política migratoria actual que lleva el gobierno, que viola la Constitución, la ley de migración, los convenios internacionales en materia migratoria y el protocolo binacional de mecanismos de repatriación. Las actuales autoridades migratorias siguen ensañándose contra los sectores más vulnerables de la sociedad y especialmente contra las personas de origen haitiano o personas de tez negra en general. No a las deportaciones masivas y violatorias de los derechos humanos y del debido proceso. Exigimos que se le ponga fin a las prácticas de discriminación y al racismo por parte de una sociedad quien jamás debe permitir el apartheid en el seno de su país. Las organizaciones que estamos convocando somos el Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos, MOSTA, el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, MUDA, Movimiento Reconocido, Movimiento Socialista de Trabajadores y Trabajadores MST, Junta de Prietas, Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, República Dominicana, CLADEN, Comunidad de Haitianos Organizados en la República Dominicana, Haitianos RD, Conexión Intercultural por el Bienestar y la Autonomía, La Ceiba, Centro de Orientación e Investigación Integral, COIN, Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados y ADESA. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Y después de las noticias de este momento, de este espacio temporal, de esta coyuntura en Al Carajo, nos metemos en la historia, pero también con mirada de presente. Lo contacto a Juan Francisco Martínez Pería, a quien lo tenemos de viaje nuevamente, participando de investigaciones, cátedras y de cuestiones que tienen que ver con la educación. En los Estados Unidos, en Massachusetts, está Juan, y lo saludo. ¿Cómo te va? Hola Pablo, acá estamos, en las entrañas del monstruo, como diría José Martí. Participando de una investigación académica sobre Du Bois y Patmore, nada más y nada menos.
Sí, estoy en el Centro de Estudios de Du Bois, en la Universidad de Massachusetts. Du Bois fue un gran crítico del imperialismo norteamericano, así que una figura clave, el padre del panafricanismo. Así que bueno, estudiando un poco su legado y la relación con George Padmore, que estoy terminando, publiqué, como sabés, un libro y una antología de textos de él, y ahora estoy trabajando en un libro sobre él. Así que bueno, andamos un poco en eso. Bien, y para este momento de al carajo, vamos a bajar por el mapa hasta Cuba para hablar de un nuevo aniversario que acaba de celebrarse, de conmemorarse, sobre la toma del cuartel Moncada, sobre el germen de la revolución, en un momento en el que surgen muchas voces cuestionando a la revolución cubana y deshistorizando, ¿no? Olvidándose muchos críticos sobre la situación que es difícil, eso es cierto, que vive hoy Cuba, sin contextualizar todos los años de bloqueo, de persecución que recibe el gobierno socialista década tras década. Sí, nos parecía importante retomar el 26 de julio del Moncada, ¿no? Porque se cumplen 70 años y, como vos decías, bueno, la revolución cubana siempre sigue vigente, pero a la misma vez sigue generando mucho debate, ¿no? Recordemos que hace poco una figura como Fito Páez, ¿no?, salió a decir que, bueno, que ya basta de echarle la culpa al bloqueo, y realmente, bueno, eso es una mirada que deshistoriza, que no tiene en cuenta el difícil contexto de Cuba y la historia más amplia de Cuba, ¿no? El asalto al cuartel Moncada es, de alguna manera, como vos decías, el inicio del proceso revolucionario, o el germen, o un momento iniciático, pero obviamente hay que ponerlo en un contexto mucho más amplio, más largo. Hay que tener en cuenta que Cuba tuvo una independencia fallida, ¿no? En 1898 Cuba estaba luchando por la independencia en contra de España, y Estados Unidos mete la cola, interviene, derrota a los españoles y se queda con Puerto Rico, donde todavía están. Y en Cuba, como bueno, era muy contradictorio quedarse de manera así evidente, lo que ellos hacen es quedarse de una forma más solapada, o sea, más disimulada, no muy disimulada, pero más o menos disimulada, dejando una constitución con una enmienda que llamó la enmienda Platt, que les permitía intervenir, ¿no? Intervenir en Cuba más o menos cuando quisieran, ¿no? Era lo suficientemente amplio como para poder intervenir, y enseguida en 1906 intervienen, y van a intervenir en todo momento, y además la economía cubana va a estar muy sujeta después del debilitamiento y finalmente la ruptura del lazo colonial con España. La economía cubana va a quedar profundamente dominada por el capital norteamericano. Y además de todo eso van a dejar una base militar que todavía está, que es la base de Guantánamo. Los yanquis querían tener 4 bases militares, pero finalmente hicieron precio y dejaron una. Y se van en 1902, pero no se van, en realidad. Y bueno, la historia de Cuba es una historia muy compleja, muy interesante. Hay un momento que es de alguna manera la prehistoria también del asalto al cuartel Moncada, que es lo que ocurre en 1933. En 1933 hay una revolución, ¿no? Una revolución en la que participan sectores populares, sectores obreros, campesinos, sobre todo sectores estudiantiles, donde el líder de esos sectores estudiantiles va a ser Antonio Guiteras, y donde también aparece la figura de Fulgencio Batista. Fulgencio Batista, que era un sargento en ese momento, va a participar y a apoyar esta revolución, y Batista al principio era un líder más bien popular. Ahí esa revolución del 33 va a derrocar a Gerardo Machado, que era un dictador que había contado con el apoyo de Estados Unidos. Esa revolución del 33 va a derivar en un gobierno relativamente corto, que va a llevar adelante una serie de políticas revolucionarias, entre ellas terminar con la enmienda Platt, establecer la ley de 8 horas de trabajo, e intentar hacer un inicio de una reforma agraria, ¿no? Una serie de medidas que finalmente, bueno, no van a cuajar, ¿no? Y con el tiempo quien se va a convertir en presidente va a ser Fulgencio Batista, en 1940, con una constitución bastante progresista, muy nacional y popular, y la primera constitución social de Cuba. Pero va a haber una serie de gobiernos ahí, digamos, que se van a proclamar herederos de la revolución del 33, pero que en realidad no lo van a hacer. Fulgencio Batista va a ir convirtiéndose cada vez más en una figura más antipopular, y finalmente va a llevar adelante un golpe de Estado en 1952, y ahí es donde podemos entender este asalto al cuartel Moncada en 1953. El asalto al cuartel Moncada se da en contra de esa dictadura, de la dictadura de Batista,
se da reivindicando la Constitución de 1940. Fidel Castro era un joven líder estudiantil que integraba un partido que era el Partido Ortodoxo, que había tenido como último líder a una figura llamada Eddie Chivas, que se va a suicidar en un discurso que da en la radio poco antes del asalto al cuartel Moncada. Y Fidel Castro, que era, bueno, como decía, un joven abogado, líder estudiantil, líder político, que estaba imbuido de fuertes ideas antiimperialistas, nacionalistas, populares, que incluso había tenido ciertos vínculos con el peronismo, intenta un asalto a este cuartel. El cuartel es un cuartel que queda en Santiago de Cuba, en el oriente. En realidad son dos cuarteles los que se asaltan, pero sobre todo el más importante era este, y se asalta ese cuartel con el intento de alguna manera iniciar una revolución y deponer a Batista, ¿no? Ese asalto, bueno, como todos sabemos, termina siendo derrotado bastante rápidamente, y Fidel Castro y quienes logran sobrevivir al asalto terminan encarcelados, entre ellos su hermano Raúl Castro. Pero Fidel Castro da un famosísimo alegato durante el discurso en que lo apresan, donde ese discurso se conoce como la historia me absolverá, ¿no? Donde él dice condénenme, la historia me absolverá. Y en ese alegato, que es muy interesante y es el texto principal que recomiendo para leer, lo que nosotros podemos ver es cuál era el discurso, ¿no?, ideológico de Fidel y de ese comienzo de la revolución, que era un discurso antiimperialista, nacionalista, popular, que apelaba también a la Constitución de 1940, ¿no?, donde él habla de una Constitución virgen que no se había aplicado, que verdaderamente era muy valiosa, pero que no se había aplicado. Además, Fidel Castro, cuando le preguntan quién había sido el ideólogo del asalto a Cuartel Moncada, Fidel Castro dice que el autor intelectual del asalto había sido José Martí, ¿no? Lo que podemos ver ahí es una clara ligazón entre el apóstol cubano, el líder de la segunda independencia de Cuba, y Fidel. Como es sabido, bueno, Fidel va a terminar siendo encarcelado, pero debido a la debilidad del gobierno de Batista finalmente lo va a tener que amnistiar, y él y el resto se van a ir al exilio. Fidel va a ir al exilio, va a ir a Estados Unidos y después a México, y desde México va a organizar la expedición del Granma, se va a juntar, ahí aparece la figura del Che Guevara, y esa expedición va a derivar en un fracaso inicial, digamos, ¿no? Así como Bolívar, Fidel Castro también tuvo fracasos iniciales importantes, así como Chávez también, ¿no? Recordemos su fallido intento, ¿no?, del 4 de febrero, pero va a poder reponerse de esas dificultades, y ahí va a empezar el proceso guerrillero que va a derivar de 1956 a 1959 en el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, y claramente hay una continuidad histórica, ¿no?, en ese asalto tan importante y ese triunfo en el 59. Sí, Moncada demuestra cómo una locura, una patriada en minoría, que claramente iba a ser derrotada, se lleva adelante de todas maneras, y de esa derrota después se multiplican las voces y las voluntades para una victoria final, ¿no? Muchas veces cuando se habla de las relaciones de fuerzas para tomar o no tomar determinada acción política, bueno, estos próceres iban contra todo, en minoría, quizás sabiendo que tenían las de perder, pero dar ese paso era parte del avance de una revolución que iba a llegar. Sí, las dos cosas, quiero decir, el asalto al cuartel Moncada y la expedición del Granma son a priori dos grandes delirios, ¿no? Quiero decir, son dos patriadas muy grandes, como vos decís, y claramente terminaron teniendo éxito, ¿no? Obviamente que esto hay que tener en cuenta el contexto de Cuba, el contexto de América Latina, el contexto de Cuba, donde el gobierno de Batista tenía una bajísima, nula legitimidad, donde había ya una crítica muy fuerte al sistema político cubano, y donde obviamente esa patriada va logrando legitimidad. Por eso también los tienen que liberar, ¿no? Y logran después reconstruirse. Y no siempre perder es perder, ni ganar es ganar, ¿no? Y lo marca acá la historia. Juan, muchísimos libros, me imagino, sobre esta histórica toma del Moncada. Recomendanos algunos. Bueno, lo primero y principal que siempre hay que recomendar es los textos de Fidel Castro. O sea, Fidel Castro, bueno, tiene una obra muy voluminosa. Siempre recomendar La historia me absolverá, que es un libro, bueno, ha sido publicado como un libro, pero que tiene una retórica vibrante y movilizante aún hoy, y que vale mucho la pena leerlo, ¿no? Después, bueno, la biografía a dos voces que publicó con Ignacio Ramonet,
Después hay muchas biografías de Fidel también que valen mucho, pero me parece que esa es la más atractiva, la más interesante. Después Sergio Guerra Vilaboy tiene un libro sobre la Revolución Cubana que también vale mucho la pena y que profundiza sobre esto y que nos permite ver el contexto más general. Y después, bueno, Oscar Zanetti, un historiador cubano, tiene una historia general de Cuba, introductoria pero profunda, que también me parece que permite ver un poco más en general. Y después, por supuesto, los textos de José Martí, para entender la vinculación, ¿no? Porque insisto que hay una clara vinculación entre ese intento de independencia que queda abortado en 1898, José Martí es asesinado en 1895, y este triunfo de esta segunda independencia de 1959, que hay una continuidad, ¿no? Y José Martí también era otro loco, ¿no? Porque recordemos que José Martí se manda a combatir cuando no tenía ningún tipo de preparación, y lo matan, pero deja un legado enorme que Fidel Castro continuó. Otro perdedor ganador en la historia, Juan Francisco Martínez Pería, hoy desde Estados Unidos, en esta oportunidad. A tu vuelta, Juan, bueno, me gustaría que abordemos ese tema que fuiste a explorar allí, ¿no? Du Bois, Padmore, el panafricanismo en Estados Unidos, en toda América, en el mundo. Ya lo hemos hecho, pero vale volver a meternos en esas luchas y en esos legados con una mirada sur-sur. Así que te dejo esa propuesta. Muchas gracias, como siempre, por participar del programa. Este año, Pablo, justo se están cumpliendo 60 años del fallecimiento de Du Bois. Se va a hacer una gran celebración en Ghana, que lamentablemente te imaginarás que no voy a poder ir, porque me encantaría, pero sin duda podemos aprovechar esa oportunidad para recordar y recuperar la figura de alguien que efectivamente nació en Estados Unidos, pero fue profundamente crítico del racismo norteamericano, del imperialismo norteamericano, y que fue un gran defensor de las causas del tercer mundo y del antirracismo, del anticolonialismo, así que ya tendremos oportunidad de hablar de eso. Así que bueno, un abrazo grande para vos y para toda la audiencia. Juan Francisco Martínez Pería, historiador, docente de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, de la educación pública, pasando por el programa. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Y pasamos a las voces musicales. Ahora en Al Carajo se suma al aire Mavi Sosa, nuestra compañera que a principios de este mes de julio estuvo presente en el lanzamiento de un disco que recuerda y homenajea a una de las grandes voces de América Latina. En este episodio vamos a escuchar uno de los últimos lanzamientos dentro del folclore argentino y es el disco Mercedes Florecida, que fue presentado a la prensa el 5 de julio con algunos de los artistas que forman parte de este homenaje a la cantora Mercedes Sosa. La voz de mi madre, la tierra, recuerdos de mi dulce infancia, la savia del árbol y el nido, un faro en la noche, tu voz, el alma que nos estremece. El disco se puede escuchar desde el 9 de julio en todas las plataformas. Fue elegido el día porque en esa fecha Mercedes Sosa hubiese cumplido 88 años. Y también el 9 de julio en la Argentina se celebra el Día de la Independencia, declarada en 1816 en la provincia de Tucumán, al norte del país. Mercedes Florecida es un homenaje producido por el músico del artista Popi Espatoco y recupera algunos fragmentos de grabaciones inéditas de Mercedes Sosa. A ellas se le sumaron voces e instrumentos. Participan en el disco artistas de la música popular argentina, muchos de ellos forman parte de la nueva escena musical como Eruca Sativa, Nadia Lacher, entre otros, y referentes de la música como Teresa Parodi, Víctor Heredia o León Gieco. Su voz que se tejió con el viento hiere al aire con garras suaves, con palabras de amor y de guerra, para que el mundo entero cante
Mercedes Florecida tiene 12 temas, entre ellos están Todo cambia, Alfonsina y el mar, Volver a los 17, Inconsciente colectivo y 3 temas nuevos compuestos en homenaje a Mercedes Sosa, dedicados a ella, que fueron creados por León Gieco, por Heredia y por Teresa Parodi. Entre ellos, entre los 11 temas que forman parte de Mercedes Florecida, esta canción del derrumbe indio. Esa canción fue la que Sosa cantó e interpretó en el escenario del Festival de Cosquín a mediados de los 60 y que implicó su consagración y su despegue profesional definitivo. En esta versión también se escucha la voz del folclorista Jorge Cafrune, quien la invitó a ese escenario. De Mercedes Florecida escuchamos Canción del derrumbe indio. Juntito a mi corazón. Charango, charanguito, qué dulce voz. Charango, charanguito, ayúdame a llorar, el bien que ya perdí, ayúdame a llorar, el bien que ya Siempre habrá un hermano que nos ayude a abrir una puerta. Habrá una hermana que nos ayude a alcanzar altura. Ante cada dificultad, siempre habrá un corazón hermano que nos lleve en sus alas hasta que nosotros mismos aprendamos a volar. Música de América Latina en Al Carajo, un nuevo homenaje desde Argentina a la gran Mercedes Sosa. De Mercedes Florecida escuchamos Canción del derrumbe indio. Al Carajo. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al Carajo. Y nos vamos al encuentro Litio y Recursos Estratégicos en Latinoamérica, realizado días atrás en el auditorio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, con 2 protagonistas latinoamericanos: Evo Morales, expresidente de Bolivia e histórico líder del MAS y PSP, y Juan Grabois, uno de los candidatos presidenciales de Unión por la Patria para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias
del 13 de agosto en Argentina, en un encuentro donde se habló de soberanía, de unidad latinoamericana, de antiimperialismo y por sobre todas las cosas de la defensa de los recursos naturales en beneficio de los pueblos, en contra de su extranjerización y su privatización. La foto radiofónica de este foro en Alcarajo la comenzamos con palabras del local Juan Grabois, anfitrión de esta iniciativa de reunión con mirada estratégica regional. En su exposición, Grabois habló de su primer acercamiento a Evo Morales y al cambio político que él expresa y puso de ejemplo, de camino a seguir, de guía, las transformaciones realizadas durante los gobiernos de Evo en Bolivia. Yo lo conocí a Evo hace más de 10 años, cuando había asumido el Papa Francisco, y yo tenía un profundo deseo de que se conozcan, porque, claro, Evo, que lideró este proceso de transformación extraordinaria, no era precisamente un chico de iglesia. Y la iglesia en Bolivia, como en el resto de América Latina, tenía muchas deudas que pagar, tenía sus pecados encima. Entonces, como cristiano, como humanista, como militante popular y como amigo de Francisco, tenía un profundo deseo de que se conozcan. Porque Evo, además de ser el hombre que lideró este proceso de cambio extraordinario, profundamente revolucionario, Evo no salió de un sector acomodado de la sociedad. Evo salió de abajo. Ustedes saben que el compañero trabajaba en la zafra de Jujuy cuando tenía 5 años. De ahí sale Evo, del subsuelo de la patria, de entre los más pobres y excluidos. Y fíjense que nos hacen creer que los señoritos elegantes de saco, corbata, los Chicago Boys, son los que van a resolver los problemas, y el que fue y resolvió los problemas fue un indio. Cuando digo transformación social, me refiero a que durante el proceso de cambio, la pobreza y la indigencia, que es lo que llaman ahí la extrema pobreza, se redujo a la mitad. Cuando hablo de transformación política, me refiero a un cambio constitucional, a un proceso constituyente inédito en el mundo, con la participación plural de los pueblos originarios y resolviendo un problema político muy complejo, que es el de la plurinacionalidad, que es como preservar la integridad territorial de un Estado frente a la agenda imperial de la balcanización. No sé si se acuerdan de que aquí, allí, en otros lados hay una derecha que quiere dividir los países, hacerlos más chiquitos, creando el Estado plurinacional. Cultural, y quiero decirlo porque para mí el impacto más grande, el día que me enamoré del proceso de cambio, no fue cuando conocí a Evo, sino cuando fui a la inauguración del último mandato, antes del golpe, y en la Asamblea Plurinacional, en el Congreso, miraba desde ahí arriba y miraba para abajo. ¿Y sabes lo que vi, Evo, que me impresionó mucho? Yo estaba ahí arriba y vi dos cosas. La primera es que miraba para abajo y había las señoras de pollera, estaban los obreros con sus cascos, estaban los pueblos originarios con su ropa. Es decir, el Congreso se había indianizado. En el Congreso habían entrado los que estaban excluidos. Y nosotros tenemos un país con 40% de pobres, y pobres en el Congreso están Nati Saracho nada más. Es el 0.6. Nati, Fede, los compañeros nuestros. No están los de abajo en el Congreso. Y eso es una revolución política, porque como decía el comandante Chávez, para solucionar la pobreza hay que darle poder a los pobres, y eso fue lo que hizo Evo Morales, integrando el poder estatal y el poder popular con la CONALCAM como un virtual gabinete permanente, porque él se reunía todo el tiempo con los dirigentes y las organizaciones populares de base. Y un cambio económico, porque fíjense que no fueron los Chicago Boys los que lograron que el crecimiento del Producto Bruto Interno en Bolivia fuera el más alto en toda Latinoamérica durante el periodo que gobernó este compañero, este hermano, logrando que a partir de la recuperación de los recursos estratégicos se pudiera desarrollar un modelo económico autónomo distinto. Grabois poniendo el ejemplo de Evo en Bolivia como espejo para toda América Latina. Esto pasó en Argentina, en Buenos Aires,
en el auditorio de la Facultad de Odontología de la UBA en el encuentro titulado Litio y recursos estratégicos en Latinoamérica. Lo escuchamos a Juan Grabois, dirigente social y precandidato a presidente, uno de ellos, de Unión por la Patria para las elecciones primarias argentinas. Y ahora lo escuchamos a Evo Morales, ex presidente de Bolivia y líder del movimiento al socialismo. Muchas gracias por la invitación, Juan. Este acto de reflexión sobre la situación política, económica de nuestros países, la patria grande. Como siempre, sorprendido por el cariño, por la presencia de ustedes. Y escuchando la intervención del hermano Juan, un poco quería comentar nuestro proceso, nuestra revolución democrática cultural. En Bolivia no es que el pueblo tenía el poder comunal, poder sindical, poder social, a veces a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, a veces la cabeza del movimiento indígena originaria de quechuas aymaras y llamado Pacto de Unidad. Pero las luchas, las marchas del sector social tenían muchas limitaciones. Por ejemplo, con paros, huelgas, marchas, le pusimos contra la pared al gobierno neoliberal, estado de sitio, dirigentes perseguidos, encarcelados, confinados, y sigue el modelo neoliberal. Con el poder sindical, con el poder comunal, a veces podíamos conseguir alguna escuelita, construcción de caminos, pero dos cosas combinamos los movimientos sociales. Por una parte, una marcha, una lucha por una reivindicación social, por otro lado, por cambio estructural al modelo neoliberal. Por ejemplo, en nuestras marchas, algunas hermanas y hermanos bolivianos deben recordar, la marcha era por la soberanía, por la dignidad del pueblo boliviano. Y la base militar estaba en Chimoré, trópico de Cochabamba, conoce muy bien, y mucha unidad para Lucho, David, presidente, vicepresidente, 97% en las últimas elecciones nacionales. Mi récord, unas elecciones, yo obtuve 98%, récord 98%. El 2% es de algunos hermanos de edad avanzada, acá llaman grande, ¿no? El grande, se equivocan al momento de votar. Son casi el 2%, casi el voto del 100% en esta región. Entonces, compañeros, unidos sindicalmente, unidos políticamente, y cuando se marchaba por la soberanía, estamos pidiendo cierre de la base militar. Con el poder sindical no podíamos cerrar la base militar. Con el poder comunal, sindical, no podíamos nacionalizar. Ahí viene, dijimos, la gente humilde, los quechas aymaras, tenemos también derechos políticos y vamos a hacer política. Y acá tuve una profunda diferencia con el imperialismo, con el capitalismo. Para el imperio, hermanas y hermanos, mi experiencia vivida, esperamos compartir con ustedes, la gente humilde, la gente pobre, no podemos hacer política. Yo solo de niño recuerdo cuando viví en Altiplano Boliviano, Orinoca, donde nací, que decía, la política del campesino es pala y pico. 19 años llego al trópico de Cochabamba, oriente boliviano. Va pasando el tiempo, con mis 22, 23 años me mandaban como delegado de base a las negociaciones después de tantas marchas. Todavía no era dirigente principal. Y nos faltaba algún compañero, planteaba muy bien, cambio estructural, y que decía los representantes del gobierno neoliberal, tú estás haciendo política. La política para nosotros es delito. Tu política es hacha y machete. Altiplano boliviano, pala y pico, oriente boliviano, hacha y machete. No tenemos derecho a hacer política. Pero cuando vienen las elecciones, bajo prebendas, a votar para la derecha. Ganan y con 8 votos, privatizar, privatizar. Entonces, y reflexionamos, ahí viene. A nosotros también, como gente humilde, gente pobre, el movimiento indígena, tenemos derecho a hacer política. Ahí viene nuestro instrumento político. Vamos avanzando y combinamos esas dos cosas. Una lucha por una reivindicación social, pero también por cambio estructural al modelo neoliberal. Claro, ya llegando al gobierno, con poder electoral, con poder político, cerramos la base militar y empezamos a nacionalizar los recursos naturales y los servicios básicos. Eso hizo cambiar nuestra querida Bolivia. Nacionalizar los recursos naturales, dice Evo Morales, fue la gran herramienta
de lo que propios y extraños llamaron en su momento el milagro boliviano, con la reducción de la pobreza y la inclusión de millones a derechos que el neoliberalismo extranjerizante les había quitado, o a los que nunca les había permitido directamente el acceso a las mayorías populares. Más de Evo Morales desde el encuentro Litio y Recursos Estratégicos en Latinoamérica, que el ex presidente boliviano compartió con Juan Grabois en Buenos Aires. Ahora Evo habla del litio en la mira de las grandes potencias extracontinentales y de la estratégica necesidad de la Unión Latinoamericana para defenderlo y administrarlo en beneficio de los pueblos. Ahora, hermanas y hermanos, evidentemente está en la mira del imperio tema litio. Yo decía en algún momento, mi lectura política, el golpe no solamente ha sido del gringo al indio, el golpe ha sido primero a nuestro modelo económico. No acepta el imperialismo, el capitalismo, que haya otro modelo económico mejor que el modelo económico implementado por neoliberalismo. Con la nacionalización hemos empezado a cambiar la situación económica del país, con superávit, con crecimiento económico. Cada país tiene su propia particularidad, se respeta, pero en el fondo somos antiimperialistas, anticapitalistas. Quiero aclarar lo siguiente. En Bolivia, la propiedad privada está garantizada por Constitución. Para decir anticapitalista no es estar contra la propiedad privada. ¿Por qué somos anticapitalistas? ¿Cómo es posible desde el exterior que nos venga a vender teléfono? ¿Cómo es posible desde el exterior nos vendan luz? ¿Cómo es posible desde el exterior saquear nuestros recursos naturales? Entonces digo, basta, ¿no? Entel, energía, agua, son de los bolivianos. Es un servicios básicos que es un derecho humano y no puede ser negocio privado. Esa es nuestra experiencia. Eso nos ha ayudado bastante para tener la imagen que tiene. Mira, compañeras y compañeros, cuando llegamos al gobierno, 100% de GLP se importaba. Era exportador de gas natural. Y no podía entender cómo vamos a importar GLP. Primero instalamos una planta separadora de líquidos del Río Grande para el mercado interno. Segundo, otra planta en Yacuiba, vecino de Argentina. Te exportamos ya a Paraguay. Y eso nos ayudó para seguir mejorando nuestra economía. Compañeras, compañeros, entiendo perfectamente, somos dos países hermanos, vecinos, ¿no? De por vida, y obligado a compartir la experiencia de lucha de ustedes, de Bolivia, para atender siempre a la gente humilde. ¿A qué conclusión estoy llegando? Mi experiencia. Para la gente que tiene mucha plata, ¿para qué necesita hacer política? Nada. La política debe ser para la gente humilde, para la gente pobre, para que siente igualdad. A esa conclusión llego. No sé si estoy equivocado. De verdad, ¿no? Que apoyen, que hayan políticas sociales. Esa es una de las, ¿no? Una de las tareas que tenemos. A ver, ¿cómo combatir esa doctrina de hace 200 años, doctrina Monroe, América para los americanos? Creo que la primera versión, espero no equivocarme, aquí debe haber muchos estudiosos, politólogos, historiadores. Para mí la primera versión es el Plan Cóndor, porque en la década de 60, los movimientos sociales en América Latina se ideologizan para enfrentar al imperialismo. Ahí viene, ¿no? Independencia sindical, pluralismo ideológico, ser apolíticos, ¿no? Después de que ya pasó el Plan Cóndor, golpe militar. Hemos vivido en toda Sudamérica especialmente. Y ahora ya es la guerra híbrida. Golpe judicial, golpe congresal. Se está implementándose a Lula. Hace un momento hablaba de Lula. Le metieron a la cárcel ilegalmente acusando de corrupción. Yo leí algunos pasajes de su demanda. ¿Qué decía el juez encargado? No tengo pruebas contra Lula, pero convicciones. Por convicción metieron a la cárcel. Sale de la cárcel, ahora Lula es presidente. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, en Bolivia, la última versión para implementar, ¿no?, a esa doctrina Monroe, ¿no?, guerra fría, guerra contra terrorismo, ahora es una guerra híbrida. En Bolivia, por lo menos, 5 cosas están en la mira, hermanos bolivianos. Primero, litio. No quiere que como Estado industrialicemos litio. Segundo, hidrocarburos, hierro, minerales. Tercero, no aceptan que haya triángulo oceánico. Perú, Bolivia, Brasil. Y quinto está en la lista
tema de agua. Yo pensé que era privatizar agua potable, ¿no? Las transnacionales quieren adueñarse de agua dulce en toda la Amazonía de Sudamérica. Grave, ese va a ser nuestro desafío. ¿Y cómo vamos a enfrentar eso? Con unidad. Integrarnos, unirnos para enfrentar esa política. Lamentablemente yo diría, nuestro delito de los bolivianos es tener recursos naturales. Si no tuviéramos recursos naturales, no hubiera base militar, no hubiera nada. Y en Bolivia sigue apareciendo a flor de tierra los recursos naturales, ¿no? Hierro, petróleo, chorreando en alguna reserva forestal. A mí me sorprende, el litio ahora está en la mira. Entonces, hermanas y hermanos, estamos superando nuestros problemas internos. Esos problemas internos no es primera vez, siempre ha habido problemas, pero tener la capacidad de superar y estar unidos para que la derecha no vuelva en toda la Patria Grande, en Bolivia, en todas partes, para garantizar la liberación de nuestros pueblos. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Evo Morales, desde el encuentro Litio y Recursos Estratégicos en Latinoamérica, realizado el pasado martes 25 de julio en la Facultad de Odontología de la UBA, en Buenos Aires, Argentina, para toda América Latina. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. La gente de Remedios, como la de otros pueblos de esa zona, desayunaba temprano. A eso de las 6:30 o las 7 ya estaba lista la mesa. El desayuno de los pobres era todavía más temprano, y si eran de las afueras, mucho más. Los pobres desayunaban café y boniato, un boniato riquísimo, que se asaba con ceniza a la manera africana. El almuerzo se hacía de 11 a 11:30. En las buenas mesas no faltaba el pan, la mantequilla y el vino. No había la costumbre de tomar agua, todo era vino, vino y vino. La cena era a las 8:30 o a las 9. Era la comida más fuerte del día. La gente del pueblo se acostaba a las 12, pero en el campo a las 8 o a las 9 todo el mundo ya estaba rendido. Los señoritos se podían levantar a las 10 de la mañana. Ahora, un campesino que tenía que pegar el lomo en la tierra para comer, se levantaba cuando más a las 5 de la mañana. El café se tomaba mucho. En las casas de familia no faltaban las cafeteras grandes y prietas, de hierro, donde se hacía el café. Se tostaba en las casas. El que no tenía molido tenía pilón. El café de pilón es el que más me gusta, porque no pierde el aroma. A lo mejor es idea mía, pero una idea es una idea. Antes de que extendieran los cafetales, el café se vendía en boticas. Luego se vendía en la calle por particulares. Se convirtió en un gran negocio. Yo conocí gente que se dedicaba a eso y a nada más. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y el cierre de programa, como siempre, en esta temporada 2023, fue coloreado de literatura latinoamericana con la lectura de nuestra compañera Mavi Sosa de otro pasaje de Memorias de un cimarrón del cubano Miguel Barnet, nuestro libro elegido para este tramo de nuestro ciclo radial, un grito ficcional contra la esclavitud y el racismo que ponemos en línea con algunas de las noticias que abordamos en esta oportunidad, en esta emisión, con las denuncias de discriminación a los haitianos y haitianas migrantes en República Dominicana, la defensa de los recursos naturales con el encuentro y exposición de Juan Grabois de Unión por la Patria de Argentina, con Evo Morales del Movimiento al Socialismo de Bolivia, más la reversión de la política de liberación de armas en Brasil que heredó Bolsonaro y que Lula está dando vueltas en el marco de su gobierno. Hablando de armas,
También México y su juicio contra los fabricantes de armamentos de Estados Unidos por la violencia y las muertes causadas de este lado de la frontera por la expansión de esa industria de la muerte. Ecuador y el pedido de esclarecimiento de una nueva masacre carcelaria bajo el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso, el saliente presidente, que se queda sin poder en pocos días cuando se produzca la elección presidencial adelantada del próximo 20 de agosto, con el correísmo como principal favorito. Más historia latinoamericana, más música, más comidas populares de los pueblos del continente, entre tantas otras cosas que formaron parte del sumario de este episodio número 22, temporada 14, año 2023, de Al Carajo, que acá estamos terminando. Además de Mavi Sosa, estuvo Juan Francisco Martínez Pería con la columna de historia y quien habla, Pablo Daniel Obín, desde el micrófono, en la conducción y en la producción periodística general. Nos despedimos hasta el próximo encuentro. Búsquennos y suscríbanse al canal de YouTube Al Carajo Radio, donde queda alojado este programa que acaban de escuchar y todas las emisiones anteriores de esta temporada y de las antecedentes también. Esto fue Al Carajo, será hasta nuestra próxima emisión. Hasta entonces. Gloriosa y fuerte le conduce a nueva empresa, hasta siempre comandante. Che Guevara, 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 Che Guevara. Al carajo.